¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? En primer lugar, bueno, saludo a todos. Este es un sector muy significativo para la Argentina, que tiene potencial desde hace bastante tiempo. Proviene del hecho de que hace mucho tiempo, antes de que se pudieran digitalizar las cosas, no se podían exportar los servicios. Los servicios eran parte de lo que se consideraba no transable. Ahora el servicio de todos nosotros se puede convertir a través de la digitalización en un servicio en otro lado. Y esto pasa con una enorme cantidad de servicios y va a pasar cada vez con más servicios. De hecho, cuando me tocó ser ministro de Economía, había armado una mesa con todos los actores del sector para extender precisamente los beneficios de la ley de software al resto de las exportaciones de servicios de valor agregado. Entonces, este es un sector que tiene potencial de hace mucho tiempo. Se destacó la importancia que tiene, en particular porque agrega valor, pero además porque por la característica del trabajo se puede generar en cualquier lugar del país y eso es muy importante desde el punto de vista federal. Desde el punto de vista macro, es el segundo generador neto de divisas de la Argentina después del agro. En un país que tiene cuellos de botella permanentemente por el sector externo, esto es un elemento fundamental. Y además tiene un potencial muy significativo por lo siguiente. Decía el senador Marino que el capital humano en la Argentina es bueno, sigue siendo bueno, a pesar de que la calidad de nuestra educación en términos relativos ha ido decreciendo en las últimas décadas. Eh, Tenemos el mismo uso horario que el principal mercado del mundo, que es los Estados Unidos. Hablamos el idioma de mayor crecimiento del mundo en cantidad de hablantes. En todas las pruebas de inglés como segundo idioma, Argentina sale entre los mejores países del mundo. ¿Será que nuestro crisol de razas le da alguna flexibilidad o algunas características especiales a la hora de dominar otros lenguajes? Eh, Hay muchas multinacionales en la Argentina y eso hace que puedan decidir brindar muchos de los servicios desde su filial local, lo cual es muy importante. Y también tenemos que considerar que hay muchos argentinos en los niveles decisorios de esas grandes empresas en el exterior, con lo cual son buenos lobistas de ese agregado de valor que se puede hacer desde la Argentina, outsourceando o tercerizando en la Argentina mucha tarea. Y además, esto me tocó vivenciarlo cuando fui ministro, vino Globant, que quería hacer iban a contratarlo a la principal compañía de juegos del mundo, y entonces me trajeron al CEO de esa empresa y le pregunté por qué en Argentina, en otro lugar, y me dijo que hay un tema de afinidad cultural del proceso productivo, que es sumamente importante para saber que se habla el mismo idioma. Entonces, la verdad es que es un sector que tiene un potencial enorme. Y sabemos que es un sector que está siendo tratado o está intentando ser atraído por otros países. Entonces está claro que nosotros tenemos que tener regímenes que puedan potenciarlo. También en este caso, como muchas veces discutimos, tenemos una estimación del costo fiscal, ¿sí? De antes y también analizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y uno de los cambios que tiene la ley es este consejo. Yo propongo que, entre otras cosas, tendríamos que ver cuáles son las trabas que tenemos a futuro más allá del régimen fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que en nuestro país, eh, hablé en la sesión anterior de esto del equilibrio social y el equilibrio macro y cómo lo podíamos ir acortando esa distancia para reducir la puja distributiva. Pero en nuestro país una de las cosas que pasa es que nuestro estado es difícil de exportar a determinados tipos de cambio y en la Argentina el tipo de cambio se suele atrasar por el déficit fiscal. Entonces, cuando un estado es más difícil de exportar, es decir, nos estamos tratando, compiten nuestros estados indirectamente a través de los bienes y servicios que producimos. Cuando eso suele ocurrir, le brindamos a los sectores que queremos que compitan regímenes fiscales, pero esos regímenes fiscales tienen costo específico. A veces son costos directos, a veces son estabilidades que otros sectores no tienen. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, con el régimen minero, puede ocurrir con el barril criollo, ocurre en este caso de la ley de economía del conocimiento. Lo primero que tenemos que saber es que esos costos fiscales los pagan todos los demás. Entonces, no es solamente un tema de crear esos regímenes, sino también trabajar para que esos regímenes den ventajas definitivas que después no requieran un impulso fiscal y además trabajar en el resto de las trabas que hacen que a los sectores necesiten ser compensados para poder desarrollarse.
Voy a mencionar dos, por ejemplo, en que deberíamos enfocarnos a futuro para poder entender cuál es el sistema de salida gradual de esta ley con éxito, para que no se perpetúe el costo fiscal in eternum. Pero voy a mencionar dos. Uno es la infraestructura digital y el otro es el trabajo en conjunto con las universidades para que los cuellos de botella de mano de obra especializada que tienen muchos de estos sectores los podamos ir desagotando, porque esos son otros costos adicionales que vamos compensando con impacto fiscal para el resto de la ciudadanía. Y me parece que son temas importantes, en particular lo del capital humano, y voy a hacer una llamada de atención sobre un cambio que propone esta ley. Antes el beneficio sobre las contribuciones patronales tenía un tope. Ujú. Ahora el beneficio de las contribuciones patronales es en definitiva proporcional a los salarios. Entonces, la ley anterior, los salarios muy altos tenían un beneficio en monto absoluto similar a los salarios bajos. Ahora vamos a estar subsidiando los salarios más altos en términos de las contribuciones patronales en un régimen o en un sistema previsional que tiene un déficit y justo en el tramo de ingresos de aquellos sectores donde falta mano de obra, con lo cual los salarios son muy importantes y tienen beneficios. Lo que estamos haciendo es subsidiándoles, si quieren, sus beneficios previsionales a futuro. Entonces, para concluir, me parece que es una buena iniciativa que despeja incertidumbres, que le permite al sector seguir trabajando, pero tanto nosotros como los poderes ejecutivos sería bueno que nos enfocáramos en aquellas cosas que le pueden dar sustentabilidad definitiva con menor costo fiscal todavía a estos sectores. Y uno de ellos a lo que tendría que abocarse ese consejo, además de ver cuáles son los cuellos de botellas, es medir cuál es el desempeño relativo de nuestro sector vis a vis otros países. Porque está claro que cuando uno da un régimen fiscal de beneficios diferencial adentro de las fronteras, el sector se va a desempeñar mejor que otros sectores dentro de nuestras propias fronteras, pero nosotros queremos que funcione mejor que en otros países del mundo y creo que este también es un trabajo que deberíamos hacer en virtud de los consensos que podemos alcanzar. Muchas gracias. Gracias, senador, muy amable. Bien, ¿alguien más queda con